y sobre todo las habilidades de Mr. Harville como enfermera. En realidad no había dejado que Mary hiciera prácticamente nada, y la noche anterior los había convencido de que se fueran a la posada temprano. Por la mañana Mary tuvo un nuevo ataque de histeria, y al salir él de Lyme la había dejado paseando con el capitán Benwick, lo cual le sería de gran provecho. Fue una lástima no lograr convencerla de que regresase el día anterior, porque la verdad era que Mr. Harville no permitía que nadie se ocupara de nada. Charles tenía que volver a Lyme esa misma tarde y su padre le propuso acompañarlo, pero las mujeres se opusieron porque solo habría servido para perturbar a los demás y aumentar su propia angustia. Se dispuso un plan distinto que se llevó a efecto enseguida. En un coche que se pidió a Crewe Cairn, Charles marcharía acompañado de otra persona mucho más útil, que durante toda la vida se había ocupado del cuidado y crianza de todos los chicos de aquella familia. Una mujer que, después de criar al más pequeño, el mimado Harry, y de verlo empezar su vida escolar, vivía dedicada a remendar medias y a curar pupas y chichones. Aquella mujer se consideraba dichosa de que se le consintiera ir a cuidar a su querida Luisa. Henrietta y Mr. Musgrove ya habían pensado, aunque vagamente, en mandar a Sarah, pero sin la intervención de Anne nada se habría decidido ni llevado a efecto tan pronto. La misión de traer al siguiente día noticias sobre el estado de Luisa, pues era preciso tenerlas cada 24 horas, corrió a cargo de Charles Hayter. Este tomó el asunto como cosa propia y las nuevas que trajo fueron tranquilizadoras. Los periodos de lucidez eran cada vez más duraderos. Todo indicaba además que el capitán Wentworth no parecía tener intención de abandonar Lyme. Anne los dejaría al día siguiente y temblaban solo de pensarlo. ¿Qué iban a hacer sin su ayuda? Ellos no sabían animarse mutuamente. Tanto fue lo que se habló de esto que a ella no se le ocurrió nada mejor que hacerse eco del anhelo general del que era consciente y convencerlos de la conveniencia de que se trasladaran todos a Lyme. No fue mucho lo que tuvo que insistir y pronto se decidió el viaje. Partirían al día siguiente, se hospedarían en la posada o alquilarían una casa, según se presentasen las cosas, y allí permanecerían hasta que Luisa estuviera en condiciones de ponerse en camino. Había que ahorrar en lo posible toda clase de molestias a aquella excelente familia cuyo techo se albergaba la herida, o al menos aliviar a Mr. Harville del cuidado de sus niños. En una palabra, tal fue la alegría que la decisión les produjo que Anne quedó encantada de haber hecho la propuesta y comprendió que nada emplearía mejor la última mañana que pasaría en Uppercross que ayudándolos en los preparativos y hacerles partir temprano, aunque ella tuviera que quedarse sola en casa. Aparte de los niños, Anne fue la última moradora de aquel lugar, la única persona que quedaba de cuantas habían animado las dos viviendas, de todas las que habían contribuido a hacer de Uppercross un remanso de paz y alegría. Habían bastado pocos días para que se operase aquel cambio tan notable, pero en cuanto Luisa recobrara la salud, todo marcharía otra vez a las mil maravillas. No tenía dudas de que incluso reinaría una dicha mayor, para ella al menos. Pocos meses habían de transcurrir para que aquel desierto lugar, que ella ahora ocupaba muda y pensativa, fuese morada de alegría y venturas, de amor juvenil, ardiente y dichoso, de todo aquello que nada tenía que ver con Anne Elliot. Una hora de permanecer sumida en tales reflexiones, en aquel nebuloso día de noviembre en que la llovizna apenas se dejaba percibir los objetos al otro lado de la ventana, bastaba para que el ruido con que se anunció el coche de Mr. Russell fuese recibido con satisfacción. Aunque deseaba partir, no podía dejar Casa Grande
despedirse de Uppercross con su descuidada terraza, ni descubrir a través de los empañados cristales los detalles del humilde caserío, sin sentir que la tristeza oprimía su corazón. Uppercross había sido el teatro de momentos que lo hacían adorable, de mil impresiones crueles, ciertamente, pero suavizadas por el tiempo, de tiernas sensaciones, de atisbos y conatos de reconciliación y de amistad en los que nunca podría ya soñar y que jamás dejaría de añorar. Todo lo dejaba tras de sí, todo menos el recuerdo de una innegable realidad pretérita. Desde que en septiembre había abandonado la casa de Mr. Russell, Anne no había regresado a Kellynch. Las circunstancias no lo habían exigido, pues si alguna vez surgió la ocasión, ella se las ingenió para eludirla. Por lo tanto, su primer retorno al lugar solariego lo hacía para ocupar de nuevo sus elegantes y modernas estancias y alegrar los ojos de su dueña. La satisfacción de Mr. Russell por volver a verla no estaba exenta de inquietud, pues sabía de sobra quién era el que visitaba Uppercross tan a menudo. Por fortuna, o Anne había realmente mejorado de aspecto, o así lo veía Mr. Russell, lo cual Anne se complacía en relacionar con la muda admiración de su primo, y acentuaba su grata convicción de que Dios le había dado una segunda primavera de juventud y belleza. A medida que conversaban, Anne iba siendo consciente de lo mucho que había cambiado también en el aspecto mental. Aquellas preocupaciones que habían oprimido su corazón al salir de Kellynch y que se habían ido disipando durante su trato con los Musgrove se hallaban relegados a segundo término. Hasta su padre y su hermana y Bath se habían desvanecido para ella. Sus afectos e intereses habían sido suplantados en Uppercross, de modo que al volver a recapacitar Mr. Russell sobre los antiguos temores y esperanzas, al hablar de lo mucho que le gustaba la casa que ahora ocupaban en Camden Place y a expresar su contrariedad por el hecho de que Mr. Clay todavía estuviera allí, Anne no pudo evitar avergonzarse ante la preferencia que otorgaba su pensamiento a Lyme, a Louisa Musgrove y a los otros amigos de allí, al notar cuánto más le interesaban los Harville, su hogar y el capitán Benwick, que la casa de su padre en Camden Place y la relación de su hermana con Clay. Tenía en suma que esforzarse para que Mr. Russell la viese interesada en aquellas cuestiones que por razón natural debían ser de mayor importancia para ella. Anne experimentó cierta vacilación y no poco azoramiento al tratar por primera vez de otro asunto. Era indudable que debían hablar de Lyme. El día anterior, a las 5 minutos de haber llegado, Mr. Russell había oído el relato completo de lo ocurrido. Era lógico que hablasen de ello, que ésta pidiese detalles y pormenores, que condenara semejante imprudencia, y cómo no había de mencionarse el nombre del capitán Wentworth. Por cierto que Anne advirtió que no lo había pronunciado con tanta serenidad como Mr. Russell. No logró que saliera de sus labios ese nombre, mirando de frente a su antigua amiga hasta haber informado a esta, y de pasada, de los amores de Wentworth con Luisa. Hecho esto, la zozobra que aquel nombre le producía cesó por completo. Mr. Russell lo oyó con naturalidad y deseó que ambos fueran dichosos, pero en su interior se despertó un sentimiento de avieso placer, de satisfacción desdeñosa hacia el hombre que, habiendo apreciado lo que a los 23 años valía Anne Elliot, al cabo de 8 sucumbía a hechizos de Louisa Musgrove. 3 días pasaron en la más perfecta tranquilidad, sin otro incidente que el recibir un mensaje de Lyme, que no se supo cómo llegaba a manos de Anne, en el que se notificaba la mejoría de Luisa. Pasado este tiempo, la cortesía de Mr. Russell no pudo contenerse, y las amenazas que Anne
había presentido en lejanos días se hicieron inminentes. «Debo visitar a Mr. Grove cuanto antes», dijo Mr. Russell. «Anne, tendrás el valor de acompañarme. Sé que para ti supone un esfuerzo tan grande como para mí». «En mi opinión», contestó Anne, «usted debe de sufrir con ello más que yo, pues aún no se ha hecho a la idea de las nuevas circunstancias, mientras que yo, por no haber salido de la vecindad, he ido habituándome a ellas». Pero Anne podía decir muchas más cosas acerca de este asunto, porque era tan elevada la opinión que los Grove le merecían. Consideraba a su padre tan favorecido por la suerte con aquellos inquilinos, los veía tan ejemplares y estimaba hasta tal punto el beneficio que suponía el cambio para la gente menos favorecida en lo que a socorros y cuidados se refería, que más allá del sacrificio que para ella representaba la necesidad de dejar la casa, no podía por menos de reconocer que los que se habían marchado no merecían estar allí y que Kellynch Hall se hallaba ahora en mejores manos. Tales convicciones la mortificaban, por cierto, de una manera ciertamente cruel, pero era indudable que le ahorrarían aquella sensación dolorosa que invadía a Mr. Russell cada vez que volvía a pisar aquellas estancias tan familiares y queridas para ella. En esos momentos, Anne no se consideraba con el derecho de decirse a sí misma: «Estos aposentos solo deberían pertenecer a nosotros», o «¿en qué manos han venido a parar? Qué indignos son de ellos quienes lo ocupan». Haber pertenecido a una familia tan ilustre y albergar ahora a tales extraños. Nada de esto se le ocurría sino cuando pensaba en su madre y le recordaba sentada en su rincón preferido. Siempre que Mr. Grove veía a Anne, la trataba con tal amabilidad que ésta no podía evitar sentirse halagada, pero en la presente ocasión, al recibirla en su casa, se mostró más amable que nunca. La conversación no tardó en girar sobre el desdichado accidente de Lyme, y al cotejar las últimas noticias que se habían recibido sobre la salud de Luisa, resultaba que las dos recordaban lo que había pasado la mañana anterior. El capitán Wentworth había estado en Kellynch por primera vez después del suceso y había sido el portador del recado cuyo itinerario Anne no había podido reconstruir. Después de descansar unas horas, había regresado a Lyme con intención de permanecer por un tiempo. Según averiguó Anne, Frederick había preguntado por ella y expresado su esperanza de que no se hubiera ofendido a causa de las molestias que se le habían ocasionado, al tiempo que se mostró interesado por ella y la alabó sin reservas. La alegría que recibió Anne con eso fue superior a todo lo imaginable. Respecto al desdichado accidente, las dos estaban de acuerdo, como no podía ser menos, tratándose de dos mujeres sensatas y bondadosas, en que se había debido a una imprudencia cuyos efectos no podía haber sido más alarmantes y en que les aterraba el pensar en el tiempo que había de pasar hasta que se desvaneciese toda incertidumbre acerca de la curación de Luisa y en las consecuencias que pudiera acarrear. El almirante cerró el diálogo diciendo: «Es un modo muy extraño de cortejar a una muchacha, eso de romperle la cabeza. ¿No es verdad, Miss Elliot? Es dar el golpe para poner la venda». Esta divertida salida del almirante no se avenía ciertamente con la seriedad de Mr. Russell, pero a Anne le encantaba, pues era un reflejo de la irresistible sencillez de carácter de ese hombre. «Debe de ser ahora extraño para ustedes», prosiguió el almirante, «al venir a vernos. Confieso que no se me había ocurrido, pero debe de ser incluso desagradable. Por eso les pido por favor que no hagan cumplidos y que, si lo desean, recorran las habitaciones». «En otra ocasión, señor, muchas gracias». «Bueno, como quieran. Siempre pueden entrar por el bosque. Ya habrán advertido que nosotros tenemos sombrillas colgadas de esta puerta. No es mal sitio, ¿verdad?
habíamos hecho, así que Shepher le ha parecido la mejor reforma que se ha introducido nunca en la casa. Debemos reconocer que todos los cambios han sido beneficiosos. Por supuesto, las iniciativas han sido de mi mujer. En cuanto a mí, apenas he hecho otra cosa que quitar algunos de los innumerables espejos que había en mi tocador, que era también el de su padre, Miss Elliot. Buen señor y excelente caballero, sin duda, pero me parece que se ocupaba en exceso de acicalarse. ¿Cuántos espejos, Dios mío? No había manera de huir de uno mismo. Pero con la ayuda de mi mujer he cambiado todos y ahora ya estoy más a gusto, con un espejo que empleo para afeitarme y uno grande, el que no me miro jamás. Anne se divertía a su pesar sin hallar respuesta. El almirante temió entonces no haber estado correcto, de modo que prosiguió. La primera vez que escribo a su padre, Miss Elliot, envíele mis saludos y los de mi esposa. No deje de informarle que estamos admirablemente instalados y que no echamos nada de menos. La chimenea del comedor de diario hace algo de humo, es verdad, pero solo cuando sopla viento del norte y muy fuerte, lo cual no ocurre más que 3 veces en todo el invierno. Puede usted añadir que ahora que hemos visto la mayor parte de la casa, no encontramos ninguna que nos guste tanto como esta. Haga usted el favor de comunicar con mis recuerdos todo eso. Le agradará saberlo. Mr. Russell y Mr. Grove estaban encantadas la una con la otra, pero la amistad que comenzó aquel día estaba condenada a interrumpirse por el momento, pues al devolverle los Grove la visita, anunciaron su proyecto de ausentarse por unas semanas con objeto de ver a unos parientes que tenían en el norte y que probablemente no estarían de regreso antes de que Mr. Russell partiera rumbo a Bath. De esta manera se desvaneció todo peligro de que Anne pudiera encontrarse en Kellynch con el capitán Wentworth o que éste la viese acompañada de su amiga. Todo se había salvado y ahora se reía de las inquietudes que habían ensombrecido su espíritu.